Bien, hermanos, hoy el título que tenemos de la reflexión es Depende de Dios y sal de la incredulidad. Como ya sabemos, amado hermano, hemos estado estudiando el libro de Marcos, ¿no? Posiblemente este sea la última reflexión sobre Marcos en este año, posiblemente. Y ya sabremos cómo el Señor nos continúa guiando para ministrarnos a nosotros mismos, como se dice, a través de su palabra. A través de su palabra a todos nosotros los que estamos aquí, para que el Señor bendiga nuestras vidas. Vamos a buscar Marcos 9, 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29. Vamos a leer la Escritura. La palabra del Señor dice así. Dice el 14, a partir del 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traes a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En esta porción de la palabra, como veníamos estudiando, amado hermano, podemos mirar un poquito atrás. Nosotros en el último estudio que hablamos de Marcos, se habló sobre la transfiguración de Jesús. Y todo parecía que estaba bien. Todo parecía que las cosas estaban marchando de una manera maravillosa. Vemos cómo Jesús invitó a 3 de sus discípulos. Estaban allí acompañándole y fueron a orar al monte. Pero de manera repentina, el Señor se transfiguró delante de ellos. Empezó a ver a una luz, cambió su aspecto, su parecer. La gloria de Dios estaba manifestada allí sobre Jesús. Pero aunque fue inesperado para los discípulos, vemos que Pedro se gozaba. Estaba lleno de gozo y quería que ese momento glorioso que estaba viviendo, no quería que pasara tan rápido, sino que propuso algo, hagamos unas enramadas. Quería que ese momento durase por mucho más tiempo. Y así entonces él propuso, hagamos unas enramadas. Pero cuando vamos viendo todas estas cosas de delante del Señor, ver brillar, ver las cosas de una manera tan gloriosa, también aparece una voz que dice, este es mi hijo, a él oír. A él oír. Vimos eso la semana, la última reflexión sobre Marcos.
Nos recuerda a esa porción también que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Para nosotros y para los que estaban allí le estaban diciendo: este es mi Hijo amado, el anunciado por los profetas. Este es mi Hijo amado, el que ustedes estaban esperando. Pero le está diciendo también: este es mi Hijo amado, el que tiene poder, el que tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Y esto estaba sucediendo allí cuando vimos la transfiguración. Pero sin embargo vemos aquí que 3 discípulos estaban contemplando la gloria del Señor. Pero abajo en el monte, como leímos ahorita, habían otros 9, pero estaban llenos de incredulidad. Mientras que en el monte se ve la gloria del Señor, mientras que en el monte se ve su divinidad, abajo está la incredulidad. En el monte hay bendición, en el valle hay desolación. En el monte se anima a que crean y escuchen al Señor. En el valle está el demonio haciendo de las suyas. Está llenando a la gente de incredulidad, sufrimiento, dolor, llevando cautivo a un joven, el cual quiere hasta hacerle daño, y se extiende la incredulidad. Mientras que vemos arriba cómo el Señor se manifiesta en su santidad, abajo el demonio entonces muestra con horror y lo que hay en los hombres cuando nos debilitamos. Crece la incredulidad. Y es una escena que realmente para nosotros nos permite mirar en este pasaje. Es un contraste lo que está pasando allí. Esto me hizo acordar a mí como lo que vimos en el Éxodo, cuando Moisés fue al monte, el monte Sinaí, y bajó, vio el resplandor y la gloria de Dios, y se encontró con un pueblo lleno de incredulidad. Lo mismo estaba sucediendo en este lugar. La gloria de Dios manifestada, su divinidad, pero de pronto nos encontramos con un pueblo incrédulo. Pero este pasaje, amado hermano, en Marcos, que vemos de un joven poseído, el Señor nos va a dar la oportunidad de animarnos, de alentarnos, porque Él va a enseñar a sus discípulos de que no podemos ser dependientes de nosotros mismos, de que no podemos confiar en nuestra fuerza. Solamente Él es suficiente. Y es allí donde cae la enseñanza de este momento. Lo más importante para esta mañana, amados hermanos, es que nosotros debemos aprender a depender de Dios en la persona de Jesucristo como nuestro Señor. Y allí donde lo vamos a encontrar. El mensaje, queridos hermanos, es depender de Jesús, porque es la única manera de vencer la incredulidad. Y vamos a ver este pasaje en 3 porciones, donde vamos a mirar primeramente que el Señor se compadece, como Él siempre aparece, su compasión, su amor. Jesús entonces, una vez más aquí, en estos versículos, muestra su compasión. Pero también vamos a ver una segunda parte donde es el dador de la esperanza. Según nuestra condición espiritual, igual estar allí para ministrar, para equiparnos y darnos siempre esperanza. Y por último, vamos a ver la porción donde solamente Él es suficiente. Él es suficiente. Entonces, Él se compadece, Él brinda esperanza, Él es suficiente. Entonces, tengamos eso en cuenta. Vamos entonces para iniciar y vemos allí, voy a estar parafraseando alguna parte de los pasajes, y vemos esta primera parte cómo Jesús se compadece. Cuando vemos que ellos habían regresado del monte, ellos bajaron de ese lugar, pero vieron enseguida a esos 9 discípulos que estaban allí. Y se expresa allí que estaban rodeados de una gran multitud. Una gran multitud, no está hablando de unos pocos, de un grupo pequeño, de pocas personas, está hablando de mucha gente. Encontró que que estaban ¿qué? Discutiendo, que disputaban entre sí. El Señor allí llega entre medio de la multitud, pero también cuando lo ven a Él, se sorprenden al mirarlo. Se sorprenden al ver a Jesús. Ahora, ¿por qué se habrán sorprendido? Después de experimentar todo lo que discutían,
Tal vez unos anhelaban para que participara con ellos en todo lo que estaba pasando y encontrar respuesta. Pero tal vez su fe también había sido afectada, de manera que decía, ahora esperemos aquel en la cual habían entendido y no creían que era el Mesías. Posiblemente se sorprendieron porque no le esperaban ver en medio de esa multitud donde estaban los escribas y estaban lamentándolo mucho, haciendo alarde de sus cosas, menospreciando lo que estaban haciendo los discípulos. Recordemos que los escribas, amados hermanos, eran aquellos maestros de la ley. Ellos fungían allí como el abogado de la ley para defender todos sus argumentos, y eran los que perseguían a Jesús para no desperdiciar cualquier momento para desprestigiarlo. Entonces los discípulos allí eran objetos de burla. Los discípulos allí eran angustiados por los señalamientos que estos decían. Vemos más adelante como en el 16 dicen, ¿qué discuten ellos? Jesús les dice, mira, quizás vemos aquí que la respuesta no sale de los discípulos. Podemos pensar que estaban avergonzados, habían dudado, habían menguado de tal manera que más bien sintieron terror cuando vieron al maestro. No lo sabemos. Eso es un quizás. Pero lo cierto es que la respuesta salió fue entre la multitud. Y vemos allí que el que responde es un padre angustiado. Es un padre en la cual explica su necesidad, lo que está viviendo, su condición. Vemos en la 17, como dice, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, interesante esta porción, notemos como dice así, dije a los tuyos, a tus discípulos, a los que tú has delegado, a los que tú le entregaste poder, a los que tú le diste poder para expulsar demonios. Pero ellos, siendo criticados los discípulos por todo lo que estaba pasando, cuestionados por todo lo que sucedía frente a toda la multitud, le dice a un padre angustiado, le dice, y no pudieron liberar a mi hijo de un espíritu inmundo. Los tuyos no pudieron, los que tú mandaste, los que tú le diste poder, los que tú delegaste. El hijo no fue liberado entonces de la atadura que tenía con ese demonio. Había sido expuesto en algún momento al fuego y al agua. No sabemos el aspecto de este joven, pero sin duda es posible que no haya sido agradable, ya que dice que se lanzaba al fuego. Cada vez que le daba esas convulsiones y era tirado al piso, seguramente se golpeaba. Sabemos y vimos aquí también cuando experimentó la presencia del endemoniado gadareno, su aspecto no era agradable. Vemos allí este demonio lo tenía atado porque quería matarle. Imagínense esa angustia de este padre, en todo tiempo queriendo proteger a su hijo, porque el demonio lo quería matar echándolo al fuego. Y cuando intentó con los discípulos no encontró respuesta. Sin duda alguna se había indignado lo que estaba pasando allí. Y los escribas aquí estaban y eran aprovechando el momento. Porque cuando suceden estas cosas, el corazón religioso más bien aprovechan las oportunidades como para echarle fuego más bien a las cosas. No hay un sentir, no hay un dolor, sino que defienden sus propias creencias, sus posturas, con tal de quedar bien. Es lamentable, pero aquí más bien como que disfrutaban el dolor de este joven, de este padre que sufría, y no le llevaban a la verdad, sino que se burlaban de sus discípulos. Un corazón nunca va a mirar, un corazón religioso nunca va a mirar el dolor de los demás. Quieren ganar siempre argumento delante de la multitud. Y aquí, amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado de nosotros aprovechar esas cosas para desprestigiar, que no nos importe la vida de los demás.
la desesperación existente en una familia, en un padre, en un hijo. Solamente Dios es el que puede levantarnos a nosotros. Discutían y eran objetos de burla los discípulos. La batalla, amados hermanos, con Satanás es creciente, es difícil. Es difícil, amados hermanos, los conflictos siempre van a estar allí. Pero la victoria sobre el pecado y la tentación viene solamente a través de una intimidad con Jesucristo. Si yo no profundizo mi vida con Jesús a través de su palabra, difícilmente voy a obtener victoria. El consejero es este Dios que tenemos nosotros. Su palabra es viva y eficaz. Tenemos que buscarla y recibirla. El Señor entonces aquí ve con cierta indignación, tal vez posiblemente, por la pregunta que hace y la expresión. En el 19 vemos y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? El Señor se está dirigiendo directamente a la incredulidad. Aquí no se dirige solamente a los discípulos, no se está dirigiendo a la falta de poder en los discípulos. Es una falta de fe y confianza en el Señor, en la verdad. Él está que les dice: es que aún no conocen la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No conocen al Mesías que tienen al frente? ¿No conocen todavía por todo lo que yo he hecho? ¿No les he mostrado yo todo lo que he hecho a través del Padre? Yo soy el Mesías, el Hijo del Hombre, el Dios con nosotros, el Emmanuel, aquel que le ha mostrado grandes señales, el que calmó tempestad, el que expulsó demonios, legiones, el que multiplicó los panes, el que multiplicó los peces, el que perdonó pecado. ¿Hasta cuándo, generación incrédula? He aquí el Mesías. Tenía muchos argumentos para él poder decir y muchas evidencias: ¿hasta cuándo tendré que soportar? A pesar entonces de que el Señor está indignado al bajar en el monte y encontrar un pueblo incrédulo, Jesús tiene compasión. Y eso es lo grande del Señor. Al final le dice, del 19, dice: traigan al muchacho, traigan el atormentado, el afligido, tráiganlo a mí. ¿Dónde está? Tráiganlo. Yo le demostraré mi autoridad. Yo le demostraré mi poder. Yo le voy a mostrar que yo solamente soy suficiente. La incredulidad de ustedes no tiene sentido. Yo soy el Hijo de Dios, por eso Él se compadece. No solamente del joven martirizado, no solamente de un padre angustiado, sino que se compadece de todos nosotros. Por eso Él nos trae esta porción de la palabra, en la cual no se enfoca en un endemoniado, sino que se enfoca en la poca fe que tenemos nosotros. El Señor vino a traernos esa libertad. Cuando nosotros posiblemente estemos pasando situaciones difíciles, cuando creemos que nadie se compadece de nosotros, cuando estamos en la soledad y que nadie ve nuestras necesidades, las propias, las batallas individuales, cuando creemos que estamos caídos, que nadie nos escucha, que hay indiferencia por nuestra situación. Siempre vivimos batallas en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, nuestra familia extensiva, la parte social. En muchas áreas de nuestras vidas nos batallamos, la mente, el corazón, pero tenemos un Jesús que se compadece, un Jesús que da vida, porque Él la entregó por nosotros. Decía la alabanza: su sangre nos lavó, nos limpió. Él nos rescató. Él lo hizo todo en la cruz. ¿Creen que no podrá darnos todo? ¿Creen que no nos podrá dar más de lo que esperamos, que necesitamos? Él venció la muerte y el pecado. ¿Acaso no nos librará de todas nuestras necesidades? ¿De todo nuestro padecer?
Él hoy, el Señor, es nuestro consuelo y es el que nos va a rendir siempre esperanza. El Señor se muestra compasivo con todos aquellos que claman su nombre, piden consuelo. Y aún aquellos al que tiene duda, también le entrega esperanza. Y es allí donde pasamos a este segundo punto. Jesús nos brinda esperanza. Hay esperanza para aquellos que están acosados por las dudas, por la incredulidad. Hay esperanza para aquellos en la cuales estamos caminando y quizás de una manera intermitente. Siempre hay esperanza para nosotros. Tenemos un Dios de esperanza. El versículo 20 dice que trajeron al joven y lo llevaron ante él. Y cuando el Espíritu vio a través de los ojos de ese joven, dice que al instante lo sacudió con violencia al muchacho. Y este cayó a tierra y se revolcaba echando espumarajos. Aquí vemos al demonio como diciendo: ven acá, yo tengo poder también. Yo le voy a demostrar a esta gente. Yo tengo el control. Yo te voy a hacer quedar mal. Pero cuando ven la reacción de Jesús, Él en ninguno se inmoló, no se alteró para nada por esta situación que estaba pasando. A pesar de que está revolcándose ese joven y cayó de una manera trágica, tirado delante del Señor, Él está concentrado en la necesidad del Padre. Y es por eso que le pregunta en el 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Será que Jesús sabía cuánto tiempo? Él es omnisciente. Sí lo sabía, pero de alguna manera quería demostrar de que está pasando algo a la multitud, aún a los escribas, en nuestros corazones. Quería demostrar algo de que Él, como soberano y todopoderoso, tiene el control sobre todas las cosas. Él podía entender todo y el Padre aquí, de alguna manera, responde de tantos años que el demonio le atañaba, sobre todo el que él había perdido esa fe, porque el Señor tenía que hacerse presente en su corazón para hacerlo mirar, para hacerlo ver. Él había visto en su hijo solamente tinieblas, horror, pobreza, desesperación, pero estaba llegando ahí el Señor como la luz para abrirle los ojos. Por todo este tiempo, es triste, pero es real también algo. Allí el Padre le responde en el 21, desde niño. Así contestó el Padre, desde niño. ¿Por qué digo que es triste y es real? Termina el 22 diciendo, muchas veces el Espíritu lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Amigos y hermanos, Satanás odia a la humanidad. Y vemos aquí que tristemente a un niño lo ataca. Desde el vientre de la madre, Satanás siempre quiere acabar con la humanidad. Es por eso que nosotros debemos estar atentos, orando en todo tiempo, pidiendo el cuidado y la protección del Señor para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros niños, para todo ser que amamos y para toda la humanidad. Porque hemos recibido el Espíritu, aquel que se conmueve por aquellos que no conocen del Señor. Y son apresados, son llevados cautivos por el demonio por doquier. Satanás es el padre de mentira y quería torturar siempre a este joven, llevándolo, como se dice, al agua y al fuego, por doquier. No me imagino ese padre. No dormía porque se podía levantar ese muchacho y lanzarse el fuego en la madrugada, persiguiéndolo para evitar tanta agonía. ¡Qué desgaste! Todo lo que ha vivido hasta esta altura. Era un joven, sí, pero desde niño tenía que buscarlo para salvarle. ¡Qué agonía! Pero estaba Jesús allí para rendir esperanza. Jesús llegó allí. Después de esa experiencia vemos a un hombre que había perdido un poco la fe, había perdido la esperanza,
Porque vemos en ese versículo, en el 22 al final dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Padre está unido a la necesidad del Hijo, pero colocó una porción, una frase que dicen, si puedes. Cuando vemos ese sí implica alguna condición. Ese sí te dice que tengo duda. Ese sí no es entregar completamente, reconocer que eres el Dios Todopoderoso, que tienes el control. Ese sí manifiesta la condición espiritual de este hombre. Sin duda estaba lleno de inquietud y de incertidumbre, y por eso el Señor le responde, si puedes creer. Él le dijo, sí, le responde y le dice, si puedes. Bueno, Jesús le dice, si puedes creer. Al que cree todo le es posible. ¿Cómo si puedes? Diría el Señor. El que no puede eres tú. Tú no puedes creer. Una vez más que yo soy el Mesías. El problema no está en la falta de poder. ¿Se entiende esto, amados hermanos? No es la falta de poder. El problema está en que estamos dudando que Cristo lo puede hacer todo. El que Cristo puede limpiar todo. ¿Cómo no va a poder si Dios está con nosotros? ¿Cómo no va a poder el Señor? Es el creador, el sustentador, aquel que es fiel y cumple su palabra, el que nos santifica, el que nos pasa por todo lugar para pulirnos, para purificarnos, para que nosotros cada día podamos ser edificados en su palabra y poder mirar como Él mira. Él no tiene problema para enfrentar las tinieblas. Él tiene poder sobre lo sobrenatural, sobre lo espiritual, sobre toda enfermedad, sobre todo lo que pueda ser adverso para el hombre, porque lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Y nosotros debemos entender eso, no podemos limitarlo. En el versículo 24 dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. La palabra clamar significa gritar, si se quiere. Tal vez hoy, si nuestros corazones llegaron con cierta duda, aunque no puedan pronunciar nuestros labios, nuestro corazón, nuestra alma está gritando y digo, creo, y le estamos pidiendo al Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame en mi duda, ayúdame porque yo lo necesito. Quiero confiar en ti, Jesús, cada día más. Quiero depender de ti. Amado hermano, esta frase yo sí quisiera hacer un paréntesis o acotar algo sobre la respuesta del Señor. Todas las cosas son posibles cuando crees, para que Él cree. Pero en ocasiones, amado hermano, quiero decirle que se pueden malinterpretar. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en diferentes escenarios o situaciones tomamos este caso como si tuviéramos en la mano un cheque en blanco, que Él nos emitió una autoridad para que todo lo que se nos antoje, todo lo que nosotros pensamos con una actitud de un pensamiento positivo puede ser. Pero, amado hermano, recordemos que el Señor también nos advierte, pedí y no saber pedir, porque pides para tu propio deleite. Nosotros debemos aprender también a pedir conforme a su voluntad, donde Él puede mostrar su misericordia. Y seguro que Él nos quiere sano, claro que sí, por eso Él se lo dijo con autoridad. Él nos quiere limpios, sí. Él ha venido para eso, para limpiar nuestras vidas. Él vino para todo lo que se había perdido. Él vino para sanar, para levantar, para restaurar. Entonces nosotros debemos enfocarnos en todas estas que dicen lo que significa realmente. No es que lo vamos a obtener de una manera automática. Él dice, cualquier cosa es posible con fe, conforme a la voluntad. Porque nada es demasiado difícil para Dios. No podemos esperar. Entonces, pedir en oración algunas cosas que se nos ocurra y pensar que todo está en la voluntad de Dios. El Señor siempre nos da respuesta. Aún cuando no sabemos qué pedir ni cómo orar,
siempre nos va a dar la respuesta a nuestro corazón. Sin duda alguna, Él te va a dar la respuesta. Tal vez no como nosotros queríamos ni decíamos, pero Él va a responder nuestras oraciones y nos va a dar paz, nos va a dar fortaleza. Ese es el Dios que tenemos. Es con fe. La actitud de confiar en el Señor se trata de buscar más y más su palabra. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario creer que le hay. Y entonces podemos recibir y gozar de todos esos beneficios. Con fe, creer en Él. No importa cuánta fe nosotros podamos pensar que tengamos. Es necesario que nosotros entendamos que nunca vamos a tener autosuficiencia. Nos recuerda también en Efesios que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia y la que nos purifica. Así que esta persona que estaba aquí, que había perdido un poco la confianza en el Señor, cuando el Señor le habla, él clama y grita: creo. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer y a confiar plenamente en ti, Señor. No es una respuesta en la cual nosotros la vamos a dar deliberadamente, sino que el Señor ha puesto en nosotros esa convicción. Nosotros por eso tenemos que ver a Cristo como el suficiente. Nosotros podemos recibir los beneficios de la salvación, la paz, el gozo, la esperanza, todo esto que nos viene brindando. Pero en todo esto lo vamos a encontrar en que Él es suficiente. Y entonces probablemente, amado hermano, nuestras circunstancias no van a cambiar. Siempre vamos a ver en nuestro camino, en nuestro peregrinar, vamos a ver cosas adversas, contrarias a las cosas que no queremos. Pero sí lo que va a cambiar en nuestras vidas es nuestra forma de reaccionar hasta estas situaciones. De manera que vamos a poder responder como Él responde en medio de la situación, con templanza, con amor, con mansedumbre, con paz, manifestando el fruto del Espíritu. Nosotros vamos de una manera progresiva, porque si ciertamente el enemigo nos quiere atacar, pero el cristiano va de una manera creciente en el Espíritu, camino a la santificación. Estamos siendo regenerados. Y es allí que no solamente tenemos que buscar la pura y santa palabra de Dios. Él se muestra entonces compasivo con aquellos que no creen, pero también se acerca y brinda esperanza, provee esperanza para aquellos que están dudando. Pero en todo sentido tenemos que creer todos nosotros que Jesús es suficiente. Y nos encontramos en el 25 y vemos que dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El Señor ordena porque Él tiene autoridad sobre todo lo espiritual, sobre todo espíritu inmundo. Solo le bastó su palabra para que el espíritu, para que este demonio que llevaba cautivo a este joven por muchísimos años saliera. Sin embargo, vamos a ver cómo este joven, siendo atormentado de su niñez, vemos que quiso hacerle daño por última vez. Miren cómo el enemigo realmente no descansa. Yo no sé qué puede estar pasando, pero vemos cómo ellos más bien claman también cuando son expulsados de la persona, porque para ellos es como encontrar un lugar a quien atormentar, es reposo para ellos. Pero andar ellos fuera de un cuerpo, para ellos es tormento. Y es allí, por ellos claman también. Dice este enemigo en el versículo 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Tal vez fue tanta la violencia con que el espíritu trató a este joven, pero aún así no pudo resistir a haber escuchado la voz del Señor. No la pudo resistir.
Tuvo que abandonar inmediatamente a este joven, al cuerpo de este joven, y nunca más regresar, porque el Señor fue específico y no entre más en él. Cuando el escenario que vemos allí parece ser triste, desolador, de angustia, porque dice allí que estaba como muerto. De hecho, muchos creían que estaba muerto ya. Aún había desesperanza entre la multitud. Y lo primero que vieron fue esto: está muerto. Vemos aquí entonces que el Señor dice que lo levanta con su mano. En el versículo 27 dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Este joven es puesto de pie. Jesús puede levantar a todo aquel que parece muerto. A veces nos encontramos muchas personas, como una vez tuvimos nosotros, muertos espiritualmente, y vivíamos una vida como muertos. Pero el Señor se compadeció. Aquí vemos el poder de Jesucristo, que es suficiente. No está el poder en nosotros de cambiar a las personas. Está en el poder del Señor. Y el Señor se va a manifestar a través de nuestra vida cuando creemos totalmente en Él. Cuando estamos llenos de su palabra. No es la falta de poder, sino es la falta de fe, de creer de que Él hará las cosas. Podemos confiar en Él. Necesitamos que el Hijo de Dios nos ayude en nuestras luchas, porque es el que limpia nuestros caminos, es el que nos hace andar por nuevas sendas, nos saca de lugares sinuosos para hacernos descansar sobre mansos pastos. Él enderezará nuestra senda. He aquí, yo he puesto mis ojos sobre ti y yo te indicaré por donde debes andar. Recordemos su palabra. El Señor nos va a guiar en todo momento. Cuando estemos caídos, quizás cansados por las presiones de este mundo, cuando estemos casi vencidos, no dudemos que Él se acercará y extenderá su mano y nos levantará por darnos vida, para regenerarnos, para darnos fuerza, porque Él es suficiente. En cualquier circunstancia, amados hermanos, el Señor va a ser fiel. Aunque la mirada del mundo nos quiera desprestigiar, nos quiera apartar, el Señor está cerca de nosotros. El Señor está allí para socorrernos. No hay barricada, no hay nada que nos pueda derribar, que nos pueda separar de su amor. Ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. El Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad los haréis libre. Y este amor se manifiesta en el amor de Dios. En Cristo Jesús tenemos que ver a Jesús como la única verdad, su palabra como la única verdad. Nos llenamos de ella y el Señor nos va a dar nuevo aliento. Dejaremos de estar sometidos por tantas ataduras en nuestras vidas. Nuestros corazones llenos de pecado serán limpiados. Cuando el enemigo quiera avergonzarnos delante de Dios, cuando tengamos la mirada en lo alto, al mirar a Dios, Cristo va a estar allí y su poder nos levantará, porque Él es suficiente. Él es la majestad, Él es el inmolado, Él es el todopoderoso, es nuestro refugio, es nuestra bandera de victoria. Él es el que nos guarda, Él nos restaurará y nos da vida y fortaleza. Al final vemos al privado, en privado, apartado, ya vemos a los discípulos que le preguntan al Señor, tal vez no lo hicieron públicamente, pero le preguntan al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dice el 28. Y le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En toda la Biblia no aparece ayuno, pero lo importante aquí es que el Señor nos manda, nos da dirección y nos dice: mantengámonos en oración. Y la oración va ligada al ayuno, porque el ayuno te hace desprenderte de lo que tú crees que es necesario para vivir. Y el Señor te ha dicho: no solo del pan vive el hombre. Tenemos que buscar la manera de menguar. Y cuando buscamos su escritura, podemos hacer de lado aquellas cosas que creamos que necesitamos para que el Señor pueda llenar nuestro corazón.
Nos vaciamos delante de Él y Él nos llena. A la verdad, amado hermano, el Señor está diciendo que la oración es requerida. En cualquier tipo de circunstancia necesitamos estar orando siempre. Si nos sentamos que desfallecemos, vamos a suplicarle al Señor. Si sentamos alguna duda, si estamos viendo que no están yendo las cosas bien, vámonos a la oración. Tenemos una iglesia de 300. La invitación la hace el Señor. Yo no le voy a invitar, pero sí para que reflexionen. Los miércoles somos 30. Viene el 10%. Tenemos la oportunidad de cada día hacer que esa fe crezca. Porque cuando se presente la prueba, no caigamos en la incredulidad. Tenemos la oportunidad de recibir de lo que Él nos está ofreciendo. ¿Qué significa entonces que debemos hacer? Buscar la palabra de Dios, abocarnos a la oración. Necesitamos entender la disciplina de la oración para confiar más en Cristo Jesús como el único y poderoso y dador de vida. Si piensas entonces, amados hermanos, para ir terminando, el sufrimiento en tu dolor no le importa a Dios, recuerda que Jesús siempre ha sido compasivo. Claro que sí se acuerda. Siempre le da importancia a nuestras luchas, a nuestras necesidades, a nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros. Si nuestra fe es débil, entonces depositemos la confianza en Cristo, porque Él va a proveer esperanza. Entrégale tus dudas, porque Él es el dador de toda esperanza, porque solo Él es suficiente. Él es nuestro Redentor. Él es el que conoce nuestros pensamientos, nuestras necesidades. Tenemos que entregarle toda nuestra dependencia al Señor. No es en nuestra fuerza, recuerden, son las fuerzas del Señor. Damos gloria a Dios entonces por su palabra. Bendito Dios Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por la palabra de reflexión para nuestras vidas. Que nosotros podamos, Señor, en esta hora entender tu mensaje. Que todo lo tuyo podamos guardar en nuestro corazón, Señor. Y que no miremos, Señor, que las circunstancias pueden ser más altas, sino que podemos ver lo grande que tú eres, Señor. Tú eres suficiente. Tu escritura está completa. Ella, Señor, tiene poder. Ella es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque solamente tú nos haces mirar nuestra incredulidad y abres nuestros sentidos espirituales para entregar. Hoy una vez más, Señor, mi alma y mi corazón te dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Bendito Dios Padre eterno, ayúdanos a que nosotros seamos diligentes y podamos seguir adelante, Señor, en este camino, sin perder la esperanza, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ahora tú, amada visita, amado amigo, si es primera vez que tú estás aquí, si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor, si tú estás aquí por primera vez y sientes que el Señor ha hablado a tu corazón, a tu vida, si viniste a encontrar, a buscar consuelo por tus necesidades, por tus luchas y batallas, el Señor se presentó aquí para decirte, yo te consolaré. Si por un momento has conocido de Él, pero te apartaste porque perdiste toda esperanza y llegaste a dudar, hoy el Señor te dice, te daré esperanza. Oh Señor, te queremos pedir en esta hora, Señor, que tú conoces aquí las almas, conoces sus pensamientos. Y tú, amada visita, amado hermano, amado amigo, que estás aquí, si estás por primera vez y no has tenido ese encuentro con el Señor y quieres recibirlo en tu vida, en tu corazón, te pido que allí donde estás, haga esta oración. Señor Jesús, estoy aquí delante de ti escuchando tu palabra y he podido mirar mi duda, he podido mirar mi incredulidad, he podido mirar que he vivido en mis propias fuerzas
Y hoy quiero entregarte mi vida porque reconozco que tú eres suficiente. He pecado contra ti y quiero que me perdones. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero entregar todo mi ser. Que tú seas que gobiernes mi vida y mi guía. Quiero depender más de ti siempre, cada día. Gracias, Dios, porque sabemos de que tú escuchas el clamor de aquel que tiene necesidad. Pido para que perdones mis pecados y que tú seas mi único suficiente Salvador. Creo en mi corazón de que tú viniste aquí y en la cruz del Calvario moriste por mí, con tu sangre preciosa pagaste mi culpa. Y soy libre en ti, Señor. Gracias, gracias. En Cristo Jesús te oro. Amén, amén, amén. Si alguien de aquí hizo esta oración, le pido allí para que reflexione, para que entienda de que ha llegado a la familia de Dios cuando se cree en el corazón. Cuando se cree en el corazón. Nosotros, amado hermano, también como iglesia debemos tomar este tiempo para orar si en algún momento hemos sido llenos de duda por todo lo que nuestros ojos ven. Debemos aprender a vivir por fe, no por vista. Así que oremos un poco más, amado hermano. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos para que cada día, Señor, nos ayude a mirar la debilidad en nuestro corazón, para que la incredulidad que hay en nuestras vidas, tú nos puedas fortalecer. Que tú seas siempre nuestra esperanza. Que pongamos los ojos en ti, Señor. Tú eres nuestro creador, Señor. Que nosotros, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia, recordemos que tú lo hiciste todo en la cruz del Calvario, Señor. Que nosotros podamos manifestar, Señor, de que hemos recibido un Dios verdadero. Un Dios que dio su vida. Un Dios amoroso, compasivo. Un Dios que lo hizo todo. Que no es en nuestra fuerza. Que la suficiencia la encontramos, Señor, solamente porque creemos en ti. Oh, bendito Dios, pedimos para que esta iglesia a cada momento seamos nosotros fortalecidos en tu palabra, porque solamente conociendo la verdad podemos estar unidos en el vínculo del amor y gozaremos, Señor, en el gozo y la paz con el cual tú quieres ver a tu iglesia unida como un solo pueblo. A una sola voz, Señor, como cantanos temprano, Señor, clamando y contemplando tu majestad. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que aún harás. En Cristo Jesús te alabamos y te adoramos. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga.